Les doy la más cordial bienvenida a este espacio de información para poder superar todo aquello que no es útil, para realmente tener esta capacidad de lograrte expresiones positivas, el amor a ti, saber que a ti te toca otorgarte la mayor calidad de vida, merecerte relaciones armónicas y mutuamente satisfactorias. Y sí, esa es una nueva energía, la nueva realidad para el amor verdadero. Porque claro que no siempre hemos estado como humanidad abiertos para estar en ese lugar. Y yo hoy justamente te quiero hablar de eso. ¿Tú qué nos dirías de las relaciones? ¿Cómo sí funcionan? ¿Cómo no funcionan? Pues estoy en el mismo viaje que todos, con todas las bellezas y con todas las dificultades y los asegúnes y los bemoles que van de la mano. Lo más importante es primero amarte a ti. Por tanto, sería muy difícil merecer una relación mutuamente satisfactoria. Y no estoy hablando solo de parejas, estoy hablando en general, pero las primeras más complicadas son padres y parejas. Porque son las relaciones en donde estamos mucho más involucrados a niveles espirituales y a niveles afectivos. Y son justamente estas relaciones las que nos conforman y las que determinan gran parte de nuestras acciones a lo largo de nuestra vida. La forma en la que se fue dando la relación con la madre primero, con el padre después, no para darle menos calidad, sino porque, bueno, de la madre venimos. El primer contacto gran, fuerte es con la madre. Después, esperando que el padre esté disponible y presente en tu vida, bueno, viene este vínculo también. Y después vienen estos vínculos afectivos de las relaciones más importantes, más cálidas, más trascendentales, aquellas con las que formamos una familia. Hoy justamente quiero hablar de eso, cómo hacerle para realmente disfrutarlo todo. Nadie nos dio un manual, ¿saben? Nadie nos dio un manual de cómo amarnos, cómo asumirnos y cómo merecer los mejores escenarios en la vida, en los vínculos y la creatividad. Ni siquiera nadie nos dio un modelo. Realmente quiero hablarte de todo lo que yo he aprendido. Te quiero hablar de las claves más importantes, de las dos claves más importantes. Porque al final de cuentas tenemos esta sintonía y espero sumarte algo primero en tu alma y luego en tu corazón. ¿Por qué? Porque lo que podemos llevarnos es un regalo de conciencia. Y ese regalo es cerrar los ciclos víctima-perpetrador, cerrar los ciclos de culpabilización, cerrar los ciclos de insatisfacción, de queja, de reclamo, de desconfianza, de desamor, de haberte querido decir cosas que no pude, de probablemente haber anhelado experiencias que no fueron, de no haber sabido, no haber tenido la información para hacerme más responsable de mi bienestar frente al otro. Hoy te voy a hablar de esas dos claves importantes que a lo largo de ya más de 20 años que tengo como terapeuta y probablemente más de 15 como terapeuta de parejas, yo he podido entender y he podido resumir para que tú que escuchas puedas tomar en cuenta esto. Observar cada uno de tus vínculos, en particular los más conectados, los más trascendentales, padres y pareja. Y ahí, vamos a ver en dónde estás parado. Obviamente, podrías no ser consciente o tener una información diferente de dos conceptos fundamentales para vivir amándote con una buena calidad de vida, mereciendo relaciones mutuamente satisfactorias. Y esto es la voluntad y el interés de vivir bien con, sin o a pesar de lo que hayas contratado o carecido en estas relaciones específicas. ¿Quién habría tenido en algún momento esta conciencia? Y voy a hablarte de cómo se viviría. Pero primero voy a hablarte de en dónde hemos estado atorados. Sin saberlo, la mayoría de los seres humanos, por no tener información, por traer una serie de códigos específicos disonantes, ¿no? como programaciones de alma, como caracteres, temperamento, autocastigos programados, experiencias duales que requeríamos vivir para lograr un entendimiento trascendental de algo,
o sencillamente el habernos dejado atrapar a lo largo de un tiempo de vida por la densidad dentro y fuera de nosotros, a diferentes niveles, mental, emocional, energético, espiritual, visible o invisible. Dentro de todo eso, los seres humanos hemos compartido, sin lugar a dudas, egoísmo, faltas de amor y crueldad. Y de ahí que el juego víctima-perpetrador fuera parte de la vida, la lucha de poderes fuera parte de la vida. Así que te voy a decir cuál es el contexto en el que como seres humanos hemos vivido en las relaciones, sabiéndolo o no. La experiencia humana ha versado en lo siguiente, sobre todo en aquel que cierra su mente a la verdad y su corazón al amor. Ese que se cierra de forma inflexible pensando que el otro está mal y yo estoy bien. La verdad es que o todos estamos bien o todos estamos locos, ¿no? Cada quien va a defender su verdad en el mundo, pero ahorita lo que yo te quiero compartir es algo que te va a ayudar a tomar conciencia. Observa qué tanto has tenido la voluntad consciente o inconsciente de vivir mal. Así, obsérvalo. Puede ser un condicionamiento social o una predisposición planetaria, sistémica o transpersonal. ¿Y sabes en qué consiste? Consiste en no hacer un esfuerzo alguno por cambiar una situación incómoda y por además justificar una información que te saca de tu paz, que te mete al conflicto, que te permite enfocarte en lo que está mal, que te mantiene en actitudes tóxicas o erráticas, inadecuadas, y que te lleva a tomar decisiones malsanas para ti y en conjunto con el otro, que nos va a sacar absolutamente del merecimiento del bienestar, sabiéndolo o no. Entonces, imagínate, ¿tú qué haces cuando vives una situación insatisfactoria? Piensa cómo lo viviste de niño. Piensa cuánta insatisfacción acumulaste en la relación con tu madre y con tu padre, porque estuvo, porque no estuvo, porque vino, porque tuvo un carácter difícil o porque fue muy blando, porque dio, porque quitó, porque permitió, porque prohibió. Y eso claro que nos lleva a tomar decisiones que activamente empeoran las cosas. ¿Y sabes en qué se convierte eso? En un camino a la resignación. ¿Tú cómo te resignaste en las relaciones? ¿O cómo te has resignado en tus relaciones actuales? ¿O cómo lo viviste en el pasado? Yo creo que eso es algo muy importante a resolver. ¿Qué tan activa ha sido la infelicidad y el autosabotaje en estos vínculos específicos? Mientras más voluntad tengo de vivir mal, consciente o inconsciente, que tiene que ver básicamente a veces con reacciones de preocupación, de enojo y de sufrimiento. Y entonces ahí es donde comienzas a perder el interés. Y el interés primero es estar bien contigo, después con el otro y luego en el vínculo. Así se vive una violencia pasiva, un viaje largo de contención o de venganza, callada o manifestada, porque la frustración se acumula, porque todo lo que no me gustó o lo acumulé o lo exploté. Y eso va a tener dos caminos. ¿Nos va a enfermar el cuerpo o va a destruir nuestras relaciones? Imagínense en cuántos vínculos podemos ver que existe una no acción de mejora. Normalmente es por miedo. Miedo a reconocer una realidad que nos duele, miedo a reconocer nuestros errores, miedo a reconocer la pereza de salir de un cuadro de confort, miedo a sentir esta inseguridad con la relación frente al carácter del otro. Es esa carencia de habilidades sociales y emocionales y afectivas que probablemente nadie nos compartió, pero que nos tocaba desarrollar a nosotros mismos a lo largo de la vida y buscarlo. Pero ha sido complejo porque esta información no era que esté a la vuelta de la esquina. Y entonces, sí, mucha gente empieza a tener una preferencia inconsciente a estados negativos, probablemente a veces asociados con patrones ya sea tóxicos, destructivos, de victimismo, de autocastigo también. Yo busco como efecto secundario sufrir a través de tus errores de personalidad. O bueno, porque yo busco atención y pleitesía del otro, o porque evito ser responsable de mí y de los asuntos comunes. Eso ha sido lo que hemos vivido la mayoría de los seres humanos. Y te lo resumo así. Y empezó por la voluntad de vivir mal. Ojo, si estamos cerrando ciclos de dolor, este ciclo de dolor puede cerrarse en ti y en todos tus vínculos. Y esta es la invitación de este chiquito obsequio que me doy al compartirlo y que te comparto cuando tú lo escuchas.
Ahora te voy a hablar de esa construcción, de esa nueva energía, de eso que a todos nos puede llevar a una nueva posibilidad. Y mientras más seamos, mientras más tengamos este chip en la cabeza, ¿qué crees? 20,000 ecos en el mundo de almas encarnadas o no en este planeta van a empezar a resonar con eso. Y con eso sumamos coherencia. Y justo, este es el gran regalo. Y podemos viajar a la voluntad consciente de vivir bien con, sin o a pesar de estos vínculos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, solo requieres elegirlo. Voluntad es elegir, es decidir con determinación. No medio sí, medio hoy no, medio mañana tampoco. No, es decidir determinantemente estar bien, como un acto de total conciencia, que por supuesto requiere acción, requiere constancia, requiere la superación de los obstáculos, de cuadros de confort, desmotivación o conflictos. Este es el motor. La voluntad es el motor que impulsa un cambio positivo y el crecimiento. Y créanme, siempre va a haber un crecimiento después de lo más doloroso. A veces es difícil verlo, sobre todo cuando estamos en la ola. Cuando estás en el momento en que el cambio viene, se rompe la ola, duele. Duele porque es un sablazo enorme. Pero ahí es cuando puedes implicar este motor y mostrar interés por vivir bien. Porque no es un deseo, no es un anhelo. Es una elección, es una preferencia, es una atracción. Por tú vivir pleno y feliz con sin o a pesar. Y así, si todos tuviéramos este interés unido a la voluntad, sería maravilloso. Porque, ojo, no hay que caer en esta trampa. Tener voluntad sin interés o interés sin voluntad van de la mano. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, ¿no? Sería común un interés sí en la persona, pero falta de voluntad para poder moverme en una dirección más satisfactoria o poder sumar coherencia. Muchas personas van a desear fervientemente, por ejemplo, un matrimonio feliz o una soltería plena, pero no necesariamente siempre estamos dispuestos a, voy a decir una palabra muy 3D, pero es como a pagar el precio en el esfuerzo. Y esta no me encanta, yo lo podría, pero lo digo porque al final del día es el léxico del mundo. Al final del día es tener el valor de pararme en ese lugar y hacer los cambios internos que me corresponden. Entonces, si la voluntad se une al interés, puede transformar un deseo en una realidad. Pero sin voluntad o sin interés, todo se convierte en una frustración pasiva acumulativa, en donde nunca logro lo que en realidad jamás me propuse. Y con esto como contexto, ¿cómo van a funcionar con o sin nuestro permiso? Cuando yo coincida con alguien en interés, voluntad, de mutuo amor, respeto, entendimiento y valoración, entonces todo funciona. Así de simple y así de complejo. ¿Cómo lograrlo? Pues justamente hay un proceso de orientación y claridad. A mí me encantaría que en este momento, tú que estás escuchando, pusieras frente a ti a aquella persona con la que perdiste el interés de tu bienestar, del suyo, o perdiste esa voluntad de sumar, de corregir, de avanzar. En algún momento del camino se pierde. Cuando nos dejamos atrapar por la oscuridad de la mente, de nuestra propia historia pasada, que no hemos querido revisar porque es demasiado complejo. Y yo vivo o muy aterrizado en el mundo o muy desarraigado de la realidad. Y así es como los seres humanos nos perdemos de esa posibilidad de sumar nuestra luz con el mundo y sobre todo de dárnosla a nosotros. Entonces, si tú escoges una relación en particular en donde pongas frente a ti a esta persona con la que te das cuenta que no hubo interés de vivir bien o la voluntad de vivir bien y de los contratos de dolor y autocastigos o las proyecciones que hayas hecho. Y así viéndolo, te voy a decir que la mayor orientación y claridad que puedes tener frente a esto son 3 caminos. Observa cuál se siente mejor en tu caso. Armonizar con la persona, tener el interés y la voluntad de armonizar con la persona. Tener el interés y la voluntad de reconstruir lo que se rompió. Y la tercera, que es cerrar amorosamente un ciclo de dolor y agradecer todo lo que hubo y lo que faltó. Esa sería la meta de la experiencia mundana. Eso le corresponde a tu
humano. Pero sabes, en el fondo, al alma le genera mucho más riqueza esta orientación de 3 fracciones. Sí, por supuesto, como humanos hemos tenido otras muchas metas que a veces son banales, ¿no? Una de ellas puede ser denigrar a la persona, minimizarla, verla culpable, esperar a que asuma sus errores para que algún día se acerque con dignidad a nosotros. La verdad es que cualquier otra energía no va a servir, porque la propuesta que hoy te puedo compartir de cara a las relaciones, que sí se ha dicho que los vínculos son espejos de tu luz y obscuridad, sobre todo la de los padres, pero también las de la pareja. Que somos espejos, que proyectamos nuestra luz o carencias en el otro, por supuesto, eso es claro. Pero luego suena muy ambiguo cuando no hemos sanado todo este resentimiento social. Y la propuesta es que tú te des el permiso de hacer cambios, de que a través de esta información puedas vivir mejor contigo y con el otro. Y que sobre todo se cambien los viejos enfoques y las viejas energías. Porque sabes, el propósito de cualquier vínculo es crecer. Y si no lo reconocemos, no funcionan. Reconoce tu historia, por ejemplo. ¿Qué pasaría o qué harías tú para reconstruir esa historia, ese dolor del pasado, donde por falta de información o por haber estado en su momento como un poco atrapado, ¿no?, en el disgusto, en la apatía, en la inestabilidad, en la cerrazón, en el miedo a la pérdida, en los apegos y aferres, en las ganas de tener razón, en la dificultad para conciliar con el otro? Todo eso, por supuesto, en su momento inhibió tu conexión con tu ser y tu luz, claro, pero no la tuya, probablemente la de todos. Pero justamente, si hoy partimos de tener interés y voluntad de estar bien, vamos a dejarnos iluminar. Porque lo más importante es que tú esta semana puedas ver las heridas que te has ocultado, que tienes derecho a ver para sanarlos conscientemente, para poder identificar cuánto has usurpado los roles en relación al otro por hábito o por tradición. Cualquier dolor o fracaso en cualquier relación es porque una o ambas partes perdió el propósito del vínculo, y el vínculo era crecer. Y claro, como mujeres, ¿saben? Nos pasa esto que tenemos como esta idealización, el proceso, la experiencia, la persona o la fórmula. Pero saben, en la parte más densa, los egos buscan obtener del otro. Y eso es algo que ya se puede superar porque es una muy, muy, muy vieja energía. ¿Qué buscaban, por ejemplo, las mujeres en los hombres históricamente? Pues protección, presencia. Pero sobre todo era saber que su sobrevivencia o supervivencia estaba garantizada si estabas cerca de un hombre que te respaldara. Y eso es históricamente. No digo que sea lo que hoy se requiere, pero ha existido. ¿Y qué buscaban los hombres? Una mujer que le resolviera lo doméstico y que fuera una madre emocional, mientras que la mujer buscaba un padre financiero. Eso es vieja energía. Realmente lo que no hemos tenido consciente es que ha habido un salto cuántico. La mujer se empoderó, pero fue cuando empezaron la lucha de poderes. El hombre no quería dejar el control y la mujer ya no quería sobajarse. Entonces la mujer tenía que ser fuerte y el hombre controlar bajo el agua. Y los últimos 10 años para todos los habitantes de la Tierra se ha empezado a mover esa vieja energía. Estoy hablando desde el 2014, porque en el 2012 se terminó el tiempo del no tiempo. Esa noche galáctica en donde todos hacíamos locuras y nos sentíamos satisfechos. A partir del 2014 al 2015, el cambio era inminente. Y entonces todas las partes oscuras, todas las partes no sanadas, todas las disparidades de carácter surgían para ser sanadas. Si todavía seguimos atrapados en esa energía, los hombres, por desear controlar a una mujer que sea como ellos desean, y por supuesto las mujeres encontrar ese príncipe azul que les demuestra interés y esta atentividad, esta caballerosidad, ¿sabes? Este respaldo, estas frases amorosas de me interesas, yo estoy aquí para ti. Todos esos son viejos programas
que están cambiando. Y la vida ya no puede estar en ese mismo canal, porque el planeta junto con nosotros está elevando su frecuencia. Y esa vieja energía tenía que ver con estar valorando la dispersión. Estamos no enfocados en el crecimiento que nos otorga un vínculo, o un fracaso en el vínculo, o una contención de insatisfacción. Porque todo eso nos lleva a elegir por voluntad e interés vivir bien. Vivir bien por nosotros mismos. Qué difícil es reconocer realmente cuál es el problema que tengo de cara al otro. Y cómo trascenderlo. De verdad es complejo. Porque tiene que ver con la vibración, con la experiencia designada, con tus propias desorientaciones, con diferencias de conceptos, incompatibilidades de códigos y temperamentos, con no saber asumir el rol social, ya sea de hijo, de padre, de pareja, de no haber tenido un noviazgo sano, de no saber lo que implica un matrimonio, de tener terror al divorcio o verlo como la única salida a ese sufrimiento que no supe resolver porque no pude abrir mi mente a algo diferente, no supe comunicarme, no supe generar acuerdos, no supe armonizar, porque mi pareja podía haber estado destinada, o cualquier otra relación podía haber estado destinada a algo más grande si ambos estamos interesados en crecer. Y esta es la verdadera razón. Cuando ambos estamos interesados en aumentar nuestra vibración y mejorar nuestra experiencia, entonces todo cambia y todo se vuelve maravilloso y todo se vuelve útil. Y sí, las limitaciones que tenemos sociales, energéticas, espirituales, sistémicas, están hechas para trascenderse. Bueno, primero conocerse y luego trascenderse. Porque cuando no las quiero ver, solo las voy a mantener, las voy a perpetuar. Y nunca voy a poder disfrutar un vínculo. Hay muchos códigos. Los códigos pares. Si tú eres un código par de misión de vida, tú te vas a dar cuenta que de alguna forma, 2, 4, 6, 8, vas a tener problemas para disfrutar los vínculos. No porque no quieras hacerlo, sino porque vienes a experimentar una dificultad para superar esas limitaciones. Y los nones, 1, 3, 5, 7, quisiéramos que las limitaciones del otro se superaran para estar mejor, pero no podemos hacerlo así, porque es una elección individual, es una decisión personal, es una experiencia individual y hay que respetarla. Así que hoy te dejo esa semilla en estos minutitos que me regalaste compartirte. Es importante que te des la oportunidad de observar las frustraciones acumuladas en los vínculos principales y darte el tiempo de identificar el problema, de aumentar tu voluntad y tu interés en sumar coherencia y sobre todo, y de verdad sobre todo, de amarte en el proceso. Que cada persona que escuche pueda amarse más o tener al menos la voluntad y el interés de hacerlo. Muchísimas gracias a todos por estar, por escuchar y por formar parte de este movimiento en donde mientras más conscientes somos de nosotros, mejor nos sentimos en el viaje de la vida. Muchas gracias.